Hoy vamos a hacer el tema de conjuntos. Vamos a comenzar explicando algunas teorías de este tema y las demás teorías vamos a explicar en cada uno de los ejercicios correspondientes. Comenzamos. Primero, ¿qué es una idea de conjunto? Una idea de conjunto nos da la agrupación de elementos que tienen algo en común. Por ejemplo, conjunto de países, conjunto de útiles escolares, conjunto de días de la semana, del abecedario, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que tener algo en común para que se pueda formar un conjunto. Ahora, sabemos que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y los elementos del conjunto con letras minúsculas. Y otra cosa más, cuando tú determines por comprensión un conjunto, siempre lo tienes que dar en forma singular. Y la respuesta que es en extensión, siempre tienes que darla. O sea, si te dice X tal que X es un día a la semana, eso sería por comprensión. Un día a la semana, siempre en singular. Y tu respuesta en extensión será lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Siempre en comprensión es en singular. Y en, ¿cómo se llama? Extensión siempre tienes que dar todos los días de la semana, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, ahora vamos a la relación de pertenencia y no pertenencia. Para que un elemento pertenezca a un conjunto, tiene que estar tal cual. O sea, si tiene una llave, pues ese elemento para que pertenezca, pues tiene que tener una llave. Si no tiene llave, también no tiene que tener una llave. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? Son 2, 2 con llave y 3. Este 2 y 2 con llave no son iguales, son elementos diferentes. Ahora vamos a poner 2. ¿Pertenece al conjunto A? Pues sí pertenece al conjunto A. 3 con llaves, ¿pertenece? No, no pertenece, porque 3, acá está 3 con llaves, no pertenece. Entonces, para que pertenezca, tiene que estar tal cual. 3, ¿pertenece al conjunto A? Sí, obvio que sí pertenece. ¿El elemento 2 y 2 con llave pertenecen al conjunto A? Sí, 2 y 2 con llave pertenecen al conjunto A. También puedo agarrar de 2 en 2, de 3 en 3. Vamos, determinación de un conjunto, como le dije hace rato. Hay dos. Por determinación, que siempre es en singular, y por comprensión, ¿no? Perdón, por extensión y comprensión, ¿no? Por extensión es como si fuera la respuesta del conjunto, y por comprensión es que tienes que, su mismo nombre dice comprender, ¿no? Vamos a dar un concepto mejor para que pueda. Por extensión se da cuando se menciona en forma completa todos los elementos, o sea, la respuesta total. Por ejemplo, el conjunto A está formado por los elementos 2, 3, 4. Ahí están todos los elementos. Por comprensión se da cuando se enuncia una propiedad en común que caracteriza a los elementos. Por ejemplo, el conjunto B, X tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 1 pero menor que 5. Y los números que son mayores que 1 y menores que 5, pues son 2, 3, 4. Ahí está, ¿no? Entonces, no te olvides, por extensión es como si fuera la respuesta, y por comprensión es como si todavía tendrías que enunciar una propiedad o como si fuera una operación matemática para que salgan los resultados, ¿no? Por ejemplo, ahora, cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene ese conjunto. Por ejemplo, el conjunto A tiene los elementos 2, 3, 4. Entonces, el número de elementos de A es 3. Quiere decir que tiene 3 elementos el conjunto A. Este es el número de elementos, o también conocido como cardinal. Ahora, vamos a la inclusión de un conjunto. En la inclusión del conjunto es que un conjunto está incluido en el otro, o sea, en castellano está dentro. Por ejemplo, tú sabes que el conjunto A está dentro del conjunto B, entonces quiere decir que A está incluido en B, o también puedes dar de esta manera, ¿no? Ahora, también se dice que A es subconjunto de B. Ya, ahora vamos a lo que son subconjuntos. Por ejemplo, la fórmula para hallar los elementos, ¿cuántos elementos tiene un subconjunto de los subconjuntos? Para hallar todos los subconjuntos es 2 elevado a la n. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de A? 1, 2 con llave y 3. Entonces, como tiene 3 elementos, 2 al cubo 8. Tiene que haber 8 subconjuntos. Por ejemplo, lo sacamos de 1 en 1, pero acá está la particularidad. Cuando es un subconjunto, eso quiere decir que está incluido, ¿ya? Por eso dice que A subconjunto de B y A está incluido en B. O sea, para que sea un subconjunto tiene que estar incluido. ¿Y qué tiene que pasar para que esté incluido en los elementos? Se tiene que agregar una llave. Por ejemplo, el 1, vamos a trabajar para hallar, tiene que haber 8 subconjuntos. Entonces, vamos, de 1 en 1, 1 y le tengo que agregar una llave. 2 con llave y le tengo que agregar una llave. 3 y le tengo que agregar una llave. Ahora voy a hacer de 2 en 2.
1 con 2 con llave, ahí está, y le agrego una llave al inicio y al final. 1 con 3 y le agrego una llave al inicio y al final. Y luego 2 con llave y 3 y le agrego una llave al inicio y al final. Como ya hice de 1 en 1, ya jugué con 2 en 2, ahora de 3 en 3. 1, 2 con llave 3 y le agrego una llave al inicio y al final. Pero profesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Usted dijo que hay 8? Sí, el nulo. El nulo siempre va a estar incluido. No se necesita poner una llave. Entonces ya me entendieron. Y a todo esto se le llama conjunto potencia. ¿Y qué es el conjunto potencia? Son todos los subconjuntos que tiene dicho conjunto. ¿Ya? Entonces, ya me entendieron. Cuando es incluido, se le tiene que agregar una llave adicional a la que ya tiene. Y si no tiene, se le agrega una llave. En cambio, la relación de pertenencia, lo único que se tiene que hacer es ver si está tal cual. No se tiene que agregar nada. En la inclusión, sí. Por ejemplo, 1 está incluido en A. A ver, 1 no, porque si el 1 está sin llave, acá tiene que estar con una llave. Entonces esto es falso. 2 con llave, ¿está incluido en A? Pues no, porque el elemento es 2 con llave. Le tenías que haber agregado una llave adicional para que esté incluido, ¿no? No te olvides, para que esté incluido es un subconjunto. Y necesita una llave adicional a la que ya tiene, o si no tiene, se la agrega. ¿El nulo está incluido en A? Pues sí, el nulo siempre va a estar incluido en A. El elemento 1 y el elemento 2 con llave al inicio y al final, ¿está incluido en A? El 1 no, porque el 2 con llave y se le tenía que agregar una llave al inicio y al final, o sea, sería así, ¿no? El 1, el 2 con llave y se le agregaba una llave al inicio y al final, esto es falso. El 1, el elemento 1 y 3 con llave al inicio y al final, ¿está incluido? Sí, el 1 y el 3 sí está incluido, y además lo tenemos acá, mira. Luego, el 1, el 2 con llave, el 1, el 2 con llave y una llave al inicio y al final, ¿está incluido? Pues sí. Ya, entonces para que esté incluido no te olvides que tienes que agregar una llave adicional